pues necesitamos avanzar una vez. Sacar aquí hizo Marigo. Chef, ¿qué es más grasoso? ¿El pato o el pavo? Señor, ¿Qué contiene más grasa? ¿El pato o el pavo? la respuesta corta es el pato. ¿Por qué? Chao. Sí, pero es que es más chiquito. Entonces, porque vuelan. Pues vamos a tener como estos dos tipos de aves que son, pues, en esencia la parte anatómica es muy parecida a las aves de corral. De hecho, pues, esas son de alguna u otra manera como clasificadas dentro Sí, de aunque no corral, vuelan, de lo que lo puede clasificar de pronto como si fueran aves salvajes o lo que se dice como gaming birds o algo así. Es básicamente que se pueden cazar de forma, o sea, se pueden encontrar de forma silvestre. ¿Sí? Eso tiene una ventaja y una desventaja, y es que básicamente respecto a las aves que son, digamos, de granja versus las que son silvestres, las que son salvajes, pues vamos a encontrar mucho más sabor en las que son salvajes, ¿cierto? Vamos a encontrar algunas características distintas en el caso de la materia grasa, principalmente. Y pues acá las vamos a ver en bastante detalle, ¿listo? Esta pechuga que tenemos acá es la pechuga de un pavo, como tal. Entonces es una pechuga de un animal que más o menos en promedio puede tardarse digamos, de unas 12, 18 semanas en algunos casos, ¿sí? Hay algunos excepcionales que los pueden llegar hasta 24 semanas y son animales que son bastante grandes, animales que pueden pesar en promedio unos 8 a 10 kilos, más o menos, ¿sí? Entonces, pues esta pechuga que podemos tener acá va a ser más fácil de unos 2 kilos, 2 kilos y medio, yo le pongo más o menos. Entonces, si se dan cuenta, solamente la pechuga es casi igual de grande a un animal completo. Eso por el caso del pavo. El pavo se caracteriza muchísimo porque es una proteína que es súper baja en grasa, ¿sí? Tiene muchísima cantidad proteica, pero en particular la pechuga pues casi que tiene una materia grasa mínima, muy bajita. Y además de eso, pues la gran desventaja que puede tener es que el sabor también no es muy marcado, ¿sí? Eso es lo que tiene la gran mayoría de estos cortes. Los cortes entre mayor cantidad de grasa o de tejido conectivo pueden tener, mayor cantidad de grasa. Hola José. Gracias. Entre mayor contenido graso y de tejido conectivo puedan tener, mayor sabor van a terminar teniendo. Y entre menor contenido de tejido conectivo, grasa muscular, etc., pues más, el sabor va a ser como mucho más suave. ¿Listo? Eso también tiene una desventaja, y es que si ustedes se acuerdan de cocina básica de la parte anatómica del ave, ¿sí? Se acuerdan, y de un animal, sea el que sea, se acuerdan que habían partes o músculos que hacían más trabajo que otros, ¿no es cierto? Y que en conclusión los músculos que hacían más trabajo iban a tener más tejido graso, más tejido conectivo, ese tipo de cosas, y por ende se iban a demorar más tiempo en cocinarse, ¿cierto? Y que como desventaja principal tenían eso, que se demoraban más tiempo en cocinarse, que fueran un poco más duros, pero que en conclusión iban a ser mucho más duros, de mucho más sabor, perdón, ¿sí? Entonces acá se ve perfectamente eso, ¿sí? Y si se acuerdan de la primera clase que tuvimos, el reto principal de un animal de este es tratar de cocinarlo completo, entendiendo que tenemos unos musculares muy distintos, y que por un lado vamos a tener una pechuga que se cocina muchísimo más rápido, ¿sí? O sea que a una temperatura mucho más bajita va a tener un punto ideal de, digamos, organoléptico, mientras que las alas, las piernas, casi que yo las puedo dejar eternamente cocinándose y van a estar mucho mejor. Entonces hoy vamos a tratar de ver esos dos conceptos muy en detalle, que hasta ahora creo que no habíamos visto en aves, ver como el mejor escenario para cada una de ellas. Y para mí el mejor escenario es separando esas partes y cocinándolas de la mejor forma cada una de ellas. No los podemos cocinar juntos porque se pierde un poquito la grasa de cada una. Entonces, eso en términos generales. Para el caso del pato que tenemos acá, si se dan cuenta, es mucho más evidente que tenemos una cantidad de materia grasa y la piel es mucho más gruesa, ¿sí? Básicamente porque los patos naturalmente vienen, digamos, como que genéticamente diseñados para recorrer larguísimas distancias, ¿sí? Y de esas larguísimas distancias se van a empezar a almacenar muchos depósitos de grasa, que es básicamente energía, ¿sí? Cosa que no va a ser un pavo, porque el pavo es un animal casi que netamente doméstico, entonces por tal razón no necesita guardar un montón de energía para que se pueda mover, ni para que se pueda migrar, ni reproducirse, ni nada de eso. Es un animal mucho más estático. Entonces en el pato vamos a encontrar primeramente mucha cantidad de grasa. En promedio, para que se den una idea, en los patos salvajes, digamos, de los que uno podría cazar y que se encuentran activos en el medio ambiente, puede llegar a ser hasta un tercio del peso de ellos, puede ser grasa completamente. O sea, más o menos son 30, 40% grasa. Casi nada carne. Entonces, eso tiene unas ventajas importantes. Pues para el animal, primero, como les digo, es básicamente una reserva de energía, y seguramente se dan cuenta que la piel es bastante gruesa y significa que entre la piel y la carne como tal también hay depósitos de grasa importantes.
estos animales, a medida que van haciendo largas migraciones, pues tienen que ir haciendo paradas, y en esas paradas generalmente son animales como medio acuáticos, que significa que se meten a refrescarse y se la pasan en el lago y este tipo de cosas. Entonces, este tipo de grasa ayuda también a ser como un aislante tanto para el agua como tal, para que las alas, mejor dicho, digamos que no se vuelvan más pesadas en el viaje porque están mojados, y además para mantener la temperatura en el vuelo como tal, ¿listo? Entonces, además de eso, si se dan cuenta, la carne del pato es bastante más roja, ¿sí? Entonces, es bastante más roja, ¿por qué? Porque básicamente son tejidos que en términos generales se ejercitan mucho más. Entonces, seguramente ustedes se acuerdan en cocina básica que existen dos cosas que se llaman la actina y la miosina, y que por ahí hay otra cosa que se llama la mioglobina, que es básicamente un tipo de enzima que se encarga básicamente de llevar oxígeno a los músculos, ¿cierto? Y a la sangre. Entonces, entre más ejercicio haga un animal o un músculo en específico, más mioglobina va a tener y por ende más rojo va a ser. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, como este músculo, por ejemplo, casi no hace ejercicio, entonces pues va a tener un color mucho más palidito, mientras que estos músculos que están diseñados para largas distancias, para mucho más actividad, pues seguramente van a ser mucho más rojos. ¿Listo? Ahorita cuando empecemos pues como a separar presa por presa de todo eso, se van a dar cuenta que esta carne en particular de las alas y de las piernas, que son músculos que tienen muchísimo trabajo, que soportan el peso del animal, etcétera, pues van a ser mucho más oscuros, pero también van a ser pues mucho más opulentos. Yo creo que van a tener mucho más tejido conectivo, y como que básicamente las largas cocciones van a beneficiar muchísimo. Entonces, con todo eso, básicamente lo que vamos a tratar de sacar son diferentes recetas separando esas partes de cada animal para darle el mejor uso o el mejor contexto para cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, con esto que son la pierna pernil y las alas, vamos a terminar haciendo algo que se llama un confitado, que todos se acuerdan que es un confitado. Sí, al aceite, ¿Qué es un 90. confitado? Pues se supone que es una técnica de preparación en la que se usa aceite de oliva normalmente y se deja calentar hasta cierta temperatura, que creo que con el salmón era hasta 90, no me acuerdo si era general. Sí. Entonces se sumerge el alimento dentro del aceite y se pone más, que se mantenga constante la temperatura hasta que por dentro del alimento o la carne que sea consiga, digamos, no sé, una temperatura que uno diga que es adecuada. En el caso del salmón eran como 55 por ahí, un poquito. Pues depende de lo que uno está Sí, haciendo. por eso. Entonces, la confitada, como dice Dani, básicamente para refrescarlo rápidamente, es un método de cocción que, en mi opinión, es como el homólogo de hablar de pochado en agua. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de fritura o de fritura profunda, el homólogo sería como el boiler o cocido. O sea, tengo una muy buena temperatura, necesito burbujas, en el caso de la fritura necesito caramelización, etc. Y pues son cocciones rápidas, básicamente, que no se van a demorar más de 5 minutos o algo por el estilo en algunos casos. ¿Listo? El confitado es básicamente una cocción en aceite completamente sumergido, pero a baja temperatura. Entonces es como si fuera una cocción muy sutil y muy pareja en aceite a baja temperatura. ¿Listo? Entonces, el confitado en este caso básicamente beneficia a estos tipos de cosas, porque es una cocción en donde vamos a tener muy baja temperatura, pero por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a terminar con una cocción muy sutil, pero que va a ser muy buena como para tratar de concentrar el sabor y que, digamos, que la carne se me vuelva muy blandita a lo largo del tiempo. La primera vez dijiste que las alas, por ejemplo las alas, es mejor darles mucho tiempo, Sí. pero al tener tan poquita carne, no como que se quemaría. Depende de la temperatura. ¿Sí? Entonces, para el caso del confitado, que vamos a estar haciendo esto y esto como tal, el confitado generalmente no debería pasar de los 100 grados. 100 grados, 105 grados por mucho. Entonces, si ustedes se acuerdan de la primera parte de caramelización, cuando hablábamos de reacción de Maillard, la reacción de Maillard se comienza a hacerse notar más o menos desde los 115 y más o menos de los 140, 150 ya empieza a haber una caramelización. Eso significa que en el escenario ideal de la confitada, como estamos a temperatura sobre el punto de ebullición del agua, no debería haber caramelización o muy poquita caramelización, sino una cocción larga a muy baja temperatura, ¿sí? Casi que sobre el punto de ebullición. Y en cuanto a sabor, ¿qué cambia? Lo hagamos en mucho tiempo a un poquito. ¿Qué cambia? Básicamente que No sería más bien textura. como son cortes duros, ¿sí? Entonces requieren sí o sí de largas cocciones. O sea, necesitamos Para cocinarlo un buen suavizar. rato para que no quede chicloso, Como que los quede duro, osobuco. ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, eso digamos que ayuda muchísimo a que la carne no quede seca primero, y segundo a que también como que se cocine casi que su propia grasa. Lo que decía Dani, que se hace básicamente con aceite de oliva, sí, no, se hace básicamente con grasa. Con tipo de grasa. Entonces uno puede, el confitado de pato más tradicional se hace con grasa de pato, de hecho.
Entonces lo puedes hacer con aceite neutro, con aceite de oliva o con aceite de grasa de pato, con grasa de lo que sea, ¿listo? Entonces la gracia de esta técnica es tratar de ver cómo yo puedo tener en un mismo animal unos cortes que los puedo cocinar mucho rato a baja temperatura y van a quedar muy bien, y por otro lado otros cortes que van a ser mucho más delicados y que por tal razón toca cuidarlo mucho más, ¿listo? Entonces, si ven en este caso las piernas las puedo cocinar mucho rato y que puedo pasar sobre los 75, 80, 85 grados internos fácilmente, ¿sí? Para que la gracia del confitado es que quede, pues en este caso en particular, es que la carne es que se pueda deshacer completamente. Chef, una pregunta. Por ejemplo, que no me acuerdo si era el osobuco, pues la parte del cerdo, lo que es como el hombro del cerdo, lo que uno agarra, tú sabes que eso también es duro. ¿Cómo, o sea, podremos aplicar lo mismo que se hace, digamos, en el horno con el osobuco? Sí. Con la, digamos, las patas y las... Tal cual, se puede hacer exactamente igual, se puede hacer exactamente igual. Entonces, lo que les digo, estos tipos de cortes se benefician mucho de las largas opciones porque como son tan duras y tienen tanto colágeno, entre más se cocinen, mejor, más se puede separar el hueso, más suculento queda. Por otro lado tenemos esto, que hace casi que ningún tipo de trabajo y que por tal razón entre más yo lo cocine, pues más se va a secar y más cauchudo y no va a quedar muy bueno. Sí, es muy mal plato. Entonces, la diferencia principal para poder cocinar estos dos, ¿sí? Es que si se dan cuenta, lo más obvio es que la piel de este es muy delgada, ¿sí? Y la piel de este es muy gruesa. Entonces, lo más importante de esto es garantizar que en el caso del pato en particular, yo voy a derretir toda esta grasa. Yo quiero derretirla para que se vuelva más sabrosa en parte y para que en parte toda esa capa de grasa que puede tener se derrita para que se vuelva como algo mucho más, así como más comestible, que no sea algo gomoso lleno de grasa y ya está, sino que se pueda volver algo más comestible. Esa cosa también me va a ayudar muchísimo a proteger pues la carne como tal. Si ustedes se dan cuenta, miren la cantidad de carne que tenemos de una magreta. ¿Sí? Es muy delgadita. ¿Sí? Eso de pato. Eso es un pato. Básicamente esto es lo mismo, pero desglosado. ¿Sí? Entonces, ¿Es una pechuga? Entonces, miren la cantidad de Prácticamente piel que nada. hay versus la cantidad de carne. ¿Sí? Entonces, digamos que es una cantidad importante. Entonces, con mayor razón lo que deberíamos hacer con esto es tratar de cuidar muchísimo que esto, que es lo que más se nos va a secar, pues lo cocinemos muy despacio y muy gentil para que no se nos vaya a pasar. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, lo más importante es poder derretir esta cantidad de grasa. ¿Cómo derretimos esto? La grasa de pato y en general toda la grasa animal suele derretirse de una forma que uno creería que es un poquito ambigua, ¿sí? Entonces uno siempre creería que para lograr buena caramelización y buen tostado y todo es sartén bien caliente y ponerlo ahí. La realidad es que estas grasas casi que se pueden derretir un poquito más arriba de la temperatura ambiente, de la temperatura corporal, ¿sí? Entonces esas grasas básicamente lo que necesitamos es una temperatura bien bajita para que se empiecen a derretir y en la medida que se derriten salga la mayor cantidad de grasa y que eventualmente sobre esa grasa se empiece a freír casi el alimento, básicamente. ¿Listo? Entonces, si yo pongo esto en una sartén súper caliente, lo que va a pasar es que se va a terminar quemando la piel y la grasa no se va a derretir todo. ¿Sí? Entonces, sartén O sea, se va a sellar. fría en principio y dejarle buen tiempo, espacio para que se vaya derritiendo y ya está. ¿Listo? ¿Qué tan efectiva es por tener una técnica como de grasa o mantequilla, lo que sea, y la remojando por encima? Sí, eso funciona bastante bien. Digamos que funciona sobre todo como para darle buen sabor y para que se cocine un poquito más parejo, que no dependa únicamente del contacto directo de la conducción de la sartén, sino que se vaya friendo en su propia grasa. Eso funciona bastante bien. Entonces, esta carne se beneficia muy bien de cocinar, como yo les digo, que tampoco me parece que esta carne queda súper bien cocinándola en término medio. O sea, estamos hablando de los 55 grados, más o menos. Como si fuera carne a término medio, pero en el caso de todo. entonces ahora ustedes se preguntarán, oh, pero la salmonela es un ave, lo que sea, entonces ¿cómo hacemos para evitar eso? Entonces, principalmente dentro de estos animales, Esto se supone que viene de un buen proveedor, ¿no? sí, si viene de buen proveedor no debería haber ningún problema, pero segundo, eso lo vamos a ver en detalle en la clase después del parcial cuando veamos carne como tal. La gran mayoría de los microorganismos patógenos, en el caso de bacterias como E. coli, salmonela, bueno, que no sean parásitos en principio, todas las bacterias están en la superficie, ¿cierto? Y cuando yo por algún tratamiento térmico hago que esta superficie sea segura, o sea que la suba a temperaturas por encima de 65, 70, 75, dependiendo del caso, digamos que la parte interna no va a tener mayores complicaciones. ¿Listo? Entonces se beneficia bastante de un término medio en realidad y pues es muy importante, ¿listo? Entonces, salvo lo que les decía, salvo la parte de parásitos, que digamos para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la legislación es muy estricta en que este tipo de animales
no se pueden consumir, no se pueden comercializar al menos si son salvajes. Si yo voy, cazo un animal y lo vendo, está prohibido, ¿sí? Precisamente tratando de evitar contaminaciones por parásitos y este tipo de cosas. En Europa sí es permitido, pero en Estados Unidos no, y acá también la regulación como que se fija mucho en Estados Unidos y en la FDA y en la biodiversidad y esto. Entonces, como no, en teoría no debe haber presencia de parásitos, con mayor razón podríamos hablar de que esto se puede consumir más o menos en términos negativos. Entonces, con este pato en particular vamos a hacer dos cosas, si no estoy mal. Vamos a hacer el pato a la naranja, que para eso vamos a usar solamente la magret, y vamos a utilizar las alas y las piernas pernil para hacer el confitado. ¿Listo? El pavo, pues vamos a hacer el pavo. Hechas. En cuanto a lo que son, pues ajá, el muslo y lo que es el ala, esa temperatura puede ser confitado, como más o menos en cuanto estaría. Idealmente para el confitado yo esperaría que estuviéramos entre los 90 y los 100 grados. No, sí, sí, esa parte sí me refiero como la temperatura interna a la que debe estar. Pues, a ver, seguramente va a llegar muy rápidamente hacia los 80, 85 grados, pero para estos cortes no es tanto a qué temperatura llega, sino el tiempo. cuánto tiempo dura esa temperatura. ¿Sí? Porque, de nuevo, no queremos que llegue a 85 y ya estuvo, Sí, sí. sino que esto se deshaga del hueso. Entonces, entre más cocción mejor. Idealmente, esto, yo he visto confitado hasta 6 horas, ¿sí? 8 horas. Y en esto, pues, Entonces, vamos a tratar de darle lo máximo posible. 50 minutos, ¿no? Yo creo que es una hora y media. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer. Y en el filete, bueno, dices que la piel toca ponerla sola, y la parte de la carne. Entonces, mi sugerencia es, esto es cocinarlo como muy parecido como cuando uno cocina salmón y que quiere que la piel le quede muy crocante, que es cocinarlo casi que el 90 o 95% sobre la piel, y si uno quisiera darle una vuelta y el último minutico o algo así, digamos que cocinarlo sobre este lado. Se van a ir dando cuenta que como esto es como la capa protectora principal de esto, pues esto se va a demorar un poquito en cocinarse, pero eventualmente se va a empezar a cocinar. Esta capita es muy delicada, ¿no? A pesar de que ustedes vean que es lechuga, esto se va a cocinar muy rápido, entonces con mayor razón toca tenerle mucho cuidado a que se derrita muy bien la grasa para que esto se me pase con un chicharroncito chévere y que la pared se cocine muy bien. Entonces, casi que, en mi opinión, si ustedes lo cogen y lo dejan 100% sobre este lado y si lo quieren terminar del horno un par de minutos para cocinar esta parte de arriba sin voltearlo, sería perfecto, porque con eso garantizamos que todo el tiempo esta parte está pues muy bien cocida y como muy bien crocante, pues. Otra cosa que también ayuda muchísimo para que esta pieza vuelva mucho más crocante es que yo no sé si seguramente lo han visto en YouTube o en Instagram, pero estos super chefs que hacen pato y que lo dejan colgando un montón de tiempo. Entonces, esto además de tener mucha grasa tiene mucho agua, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible que yo pueda coger esta piel en particular y dejarla, digamos, en la nevera o algo por el estilo, un par de días para que esa cantidad de humedad se minimice, pues va a ser el proceso de que esta piel quede más crocante mucho más rápido, ¿sí? El sabor se va a concentrar también. Hay otros métodos, por ejemplo, que pueden dejar esto en, no sé, como si fuera un curado en seco, o sea, sal, un poquito de azúcar, especias, etcétera, y lo pueden dejar de un día para otro, y eso va a hacer que de nuevo se elimine humedad, y eso va a hacer que cuando sea el momento de freír esto, pues se quede mucho más crocante porque no tiene humedad. ¿Listo? Entonces, pues nada, esos procesos los podemos hacer acá parcialmente, ¿sí? Para ver más o menos cuánta humedad nos puede salir sobre todo esto. ¿Listo? Entonces, para el caso de esta pechuga en particular, a mí me gusta dejarla, pues de nuevo, tratar de cocinarla lo menos posible, y yo creo que de nuevo, 62 a 65 grados máximo, me parece que está muy bien para que esta pechuga no quede seca. Como esto sí no tiene casi que nada de grasa, pues quiero cuidarlo muchísimo. Seguramente ustedes han visto recetas muy tradicionales que le ponen, no sé, bacon por encima, o que la bañan en un montón de mantequilla y de hielos, pues hoy en parte vamos a hacer algo de eso. Y lo meten a lo Con la excusa en parte de que esa grasa va a hacer que esta carne sea más jugosa, ¿sí? En parte eso ayuda, pero la realidad es que ayuda como por ahí un 20% menos, ¿sí? La realidad es que yo le puedo poner toda la grasa del mundo a esto, pero si la paso de cocción, se pasa de cocción y no hay grasa que haga que la carne vuelva a quedar suculenta por la naturaleza del corte como tal, ¿sí? Entonces, si bien la grasa le puede aportar más sabor y unas características interesantes, no va a reemplazar la falta de técnica, por decirlo de alguna forma, para que esto no se me seque. Entonces, lo más importante para que una pechuga no se seque es control de temperatura. Si de ahí en adelante yo quiero agregar materia grasas, llámese bacon, grasa de pato, mantequilla de hierbas, lo que uno quiera, eso va a ayudar más al sabor, ¿sí? Pero no a que no se me seque. Si eso fuera así, todos fritaríamos pollo, o todos comeríamos pollo broster, que es frito 100%, cocinado 100% de grasa, y no quedaría seco. Entonces, ahí se desmitifica el paso. Para el pavo le venden una vida para que quede jugoso también.
toca hacer compromisos, como hablamos en la primera clase. Perder esto para... Sí, entonces uno tiene que decidir qué quieres, que la pechuga te quede muy jugosa y las piernas medio cruditas por la parte del hueso, o quieres unas piernas súper suculentas pero la pechuga seca. Entonces toca sacrificar ambos. Cuando tú cocinas un animal O completo, partirlo por separado. ¿sí? O las cocinas por separado, que es lo ideal, ¿sí? Entonces como tenemos tanto margen de diferencia, o sea que estamos hablando por lo menos de unos 20 grados de diferencia para que cada uno quede bien, 20 grados son un mundo de diferencia. Sí. Entonces toca hacer compromisos, le toca sacar un poquito la pechuga y le toca dejar las piernas un poquito menos hechas para que quede todo muy bien. Sí, que la otra. Entonces, No, pero ahí es que ninguno que dice, no que los dos que pues, ¿Pues qué es mejor? entonces, pues básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo, ¿listo? Entonces control de temperatura es lo más importante, ¿vale? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es separar estas dos partes. ¿Se acuerdan todos cómo se separa esto? ¿Sí? Ahora tienen más o menos claro. ¿Listo? Vamos a tratar de limpiarle un poquito Yo veré que lo hicieron. como el exceso de grasa para poder sacar más grasa de esto básicamente. Y nos vamos a quedar, para el caso de toda la naranja, solamente con todo esto completo. ¿Listo? O sea, con la carcasa de la pechuga completa. ¿Listo? Pues para poder sacar muy bien y que se vea muy bonito. ¿Listo? Con esto pues hacemos el pavo, que es básicamente mezclarlo con hierbas y meterlo en el horno despacio. A mí esto generalmente me gusta hacerlo con un horno más o menos a baja temperatura, que sea por ahí unos 140, 150 grados, para que lleguemos primero a la temperatura interna y después ponemos el horno al máximo posible para que se termine de dorar. Ya está. Y con eso garantizamos ambas partes, que queda muy bien cocido por dentro y la parte estética por fuera. ¿Listo? Que queda muy bien. Y con esto vamos a terminar haciendo un gastric decoroso, que pues también vamos a hacer un gastric para la salsa naranja. ¿Todos se acuerdan qué es un gastric? No, no. Entonces, el gastric básicamente es pues como una especie de fundamento para salsas, muy francés, que consiste básicamente en hacer primero un caramelo y a ese caramelo añadirle vinagre. ¿Sí? Entonces nos da esa combinación entre dulce, ácido, sí, como ese sabor muy típico agridulce de algunas preparaciones que todos conocemos. Entre esas, la base de la salsa del pato de la naranja es un gastric, ¿sí? Que parte básicamente de un almíbar, ¿sí? Que ese almíbar se carameliza, se vuelve un caramelo muy ligerito y después le ponemos vinagre. Entonces quedamos con esos dos matices. ¿Listo? Después a eso le ponemos un naranja y le ponemos stock y le ponemos otras cosas que yo ya les muestro por el seguimiento para cada elemento. Pero pues como tal, vamos a tener dos gastrics al principio, uno para la salsa del pato de naranja y otro para el corozo, que el corozo es un fruto que está por ahí que también es bastante acidito y que nos da ese contraste chévere entre algo dulce y ácido, que queda bastante bien. ¿Listo? ¿Qué más tenemos de recetas por ahí? Ah, bueno, pues claro, como el acompañamiento de esto. Ah, sí, que pato. Sí. Listo. Entonces, para el caso del ceviche, este va a ser un ceviche no de la forma tradicional, no vamos a comer ni cerdo crudo Como el de básica, ni vamos a hacer ceviche de pescado, ni nada por el estilo, pero vamos a inspirar en ese tipo de sabores para poder sacar un ceviche. O sea, va a ser así. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a tratar de sacar es una magret que esté básicamente en término medio con muy buen desarrollo de caramelización y demás, y lo vamos a marinar de alguna u otra forma con esos sabores del ceviche, o sea, ají amarillo, cilantro, bastante limón, etc. Entonces, sí, es un ceviche fácil, pero no bajo la técnica de que Nico, voy a marinar y ya voy a quiero dejar este desnaturalizar mundo las proteínas con ácido. con el cuchillo así. ¿Listo? Solamente es por el sabor, no es por nada más. ¿Listo? Si quisiéramos consumir esto crudo, sería como muy gomoso, yo creo que sería muy chévere. Entonces, déjenme lavar las manos y repasamos la receta rápidamente. Oye, chef. Hola, chef. Pues que el expectativa creativa es distinto, o sea, el grupo muscular es distinto. Marica, el Juanito, me quiero ir de este mundo. Bueno, pues, puede que no se cocine más rápido, puede que se cocine más rápido, porque es así, dependiendo del método. Pero la temperatura interna que va a llegar cada uno es Oiga, me saludaste. a 55. Hoy te vi en el carro y me hiciste la cara. No te hice mala cara, estaba La afanada. Pues Mala cara. depende de la No, eso no es mala cara. Eso es mamando gancho. Mala cara es como que te miren. y puede que la se ve 60, No 60. sé, a mí me han dicho que es mala cara. Efectivamente. No, de hecho, sería ideal. Nico, 80, 80. ¿qué sería hacer mala cara para ti? Eso sí. ¿Qué sería hacer mala cara para ti? ¿Qué es Hacer mala cara para mí. Sí, o sea, una mala cara tú. de temperatura Dale. diferente. Sí. En estado normal, yo miro feo.
Pero exagerado. La cara que siempre te da. Pero exagerado, marica. Ese cara de asco. Sí, algo así, así. Y no sé si se puede usar completo, pero el principio va a quedar muy cosadito. Oye, chef, ¿vas a repartir la torta? Bueno, entonces, para el pavo, para el pato, para la naranja, lo que les decía, ahí ustedes tienen una serie de ingredientes, ¿sí? En el cuadro a la izquierda, que básicamente son los ingredientes de la salsa, ¿sí? Entonces, yo les digo básicamente cómo es el procedimiento para que la salsa quede muy bien. Y a la nunca se derecha usa. vamos a tener el garnish de ese pato como tal, ¿listo? Entonces, vamos a tener básicamente como una especie de vegetalitos al horno o algo por el estilo que sean, pues también como microcrones. Como lo que hicimos con la berenjena, ¿qué? Pues como buena reacción de Como lo hicimos mayoría. como lo que hicimos con la Vamos a tener berenjena. cebolla cabezona, papas de oliva, vino blanco, ¿sí? Entonces un salteado chévere, papas que uno lo vea bien rostizado y bien chévere, listo. Obviamente vamos a darle prioridad a esto, pues no significa que el garnish no es importante, pero pues esto es, toda nuestra atención va a estar en esto, listo. Oído. Para el caso del pavo, que tenemos la mantequilla y las hierbas, entonces básicamente es hacerse una mantequilla compuesta, ¿se acuerdan en básica? No, el Con de la nosotros. mantequilla, mezclarla con las hierbas y con todo lo demás. Y con todo eso vamos a tratar de sazonar esto muy bien, o sea, que una capa muy buena de mantequilla, muy buena sal, si se dan cuenta toda la cantidad de sal que necesita agarrar, ustedes le ponen sal por encima, pero piensen que toda esa sal tiene que penetrar toda esta carne por dentro. Entonces toca buena sal y si es el caso un poquito de sal por dentro también, ¿listo? Ya está, y la metemos al horno, pero hace que llegue idealmente a 62 grados internos, y si le hace falta color, pues le subimos al horno, le subimos al horno y lo volvemos a Chef, tanto para pavo, pato y pollo incluido, la temperatura. Sí, no, para este 55 de chulo y para este 62. ¿Listo? Yo, Bien, no. ¿quiere chicha fresca de piña o no? Déjela. Déjalo ahí. Déjela. Oye, chef, ¿y la torta para repartir o solo para ti, chef? Si la torta está grande para el chef. Sí. El garnish que vamos a tener para este pavo particular es un puré que es muy fácil de hacer, que es de auyama, que se puede como cortar en trocitos, dejar caramelizar bien en el horno y después licuarlo, que quede bien caramelizado en el horno, y se le pone un poquitico No de como agua ese de sal día. o agua de rosas que también es un poquito apenas, que eso da como un punto de Como dulzor. ese día de la ensalada. Tenemos el ceviche que ya les había dicho, entonces básicamente acuérdense ya tenemos el pato que vamos a cocinar en la forma Ay, sí, que dijo. es con la piel hacia abajo, buena sal y buenos condimentos y dejamos que se haga un chicharroncito por la piel, muy importante. Y por otro lado vamos a terminar marinando una vez ese pato que esté cocinado lo vamos a dejar marinando Ahí la punta que Nico. el ceviche como tal, que tenemos todo el limón y la pasta de ají amarillo, un poquito así de aceite de oliva, bueno, los ingredientes que tienen acá. Y como un garnish que vamos a tener de eso es básicamente hagan de cuenta, como una especie de, como una crema de aguacate o como un guacamole, entre comillas, pero licuado. ¿Sí? Entonces termina siendo un purecito bien finito de aguacate, muy sencillo de hacer con los ingredientes que tenemos acá. No es nada más sino aguacate, cilantro, un poquito de aceite neutro, zumo de limón y licuar todo, que queda algo muy finito. Si acaso lo ponemos en una manga o algo y pues ahí vamos sacando cosas para el cortado. ¿Listo? Tenemos el pato confitado, que ya saben que vamos a utilizar las alas y las piernas para eso. Entonces, para hacer eso, básicamente, ¿qué vamos a tener? Sacamos todas las alas y las piernas como tal, y lo vamos a poner en una olla con una buena cantidad de aceite neutro. ¿Listo? Pero, Ese aceite neutro, perdón que te interrumpa, chef. Primero ponemos, o sea, digamos las partes y luego hasta que quede completamente tapado o primero echamos el sí, aceite. creo que se puede poner desde frío, al principio. Entonces, ponemos el aceite y el aceite hay que infusionarlo con varias cosas. Hierbas, Eso vos decís ajos, los pescados. Sí, ese es prácticamente lo mismo. igual, es el mismo método, solamente que se debe demorar mucho más. ¿Qué es lo clave de esto? Que es lo que les digo, tienen que estar súper pendientes. Que la temperatura no suba. temperatura. Porque como lo vamos a tener en aceite, casi que en el fuego directo. Entonces es muy fácil que se empiece a subir la temperatura, se empieza a dorar y se empieza a dorar. Y pues sí, se empieza a dorar, eso está bien. Pero lo que queremos más que se dore en este punto es que se pueda desprender del hueso, que quede algo muy suave. Y eso no va a pasar si se frita el pollo este y ya, el pato. Hoy, chef. Y eso fue Masterchef. Ahora que me acuerdo, esta receta que tenemos acá de los pancitos de oliva, no los vamos a hacer. Porque acá ya tenemos bastante pan, que ya había pedido eso. Pero digamos que si los quisieran hacer, el método es muy parecido a lo que hemos hecho de la proceso de fermentación y todo lo demás.
solamente que sacaríamos como unas mogollitas. Lástima que no. de aceitunas. O Y lo aceite de oliva. único que es súper sencillo es, con la misma magret, o sea, vamos a tener 2 y 2, 2 para el ceviche y 2 para el magret decoroso, pues con el gastric decoroso. Acá lo importante, por supuesto, es tener la temperatura clara, pero también el gastric como tal, ¿listo? Entonces, para el gastric lo que vamos a hacer es lo mismo. Acuérdense que tenemos una parte que es azúcar y agua para caramelizar, le podemos poner después un poquito de vinagre, que puede ser vinagre de vino blanco, vinagre de vino tinto, vinagre balsámico, inclusive para este caso. Y después le ponemos un poquito de pulpa de corozo que está por ahí. Por ahí. Que está saliendo eso, ¿listo? ¿Listo ya? Entonces voy a estar muy pendiente sobre todo de temperaturas y de las técnicas de cocción para esto. Este no va a ser nada complicado, solamente es, hoy más que nunca es control de la temperatura, súper importante, porque es muy importante que nos pase de cocción o que no nos quede como lo más importante es que estén muy importantes, pendientes de la temperatura y de la técnica de Yo, cocción. uy, hijo de puta, estoy loco, Entonces, marica. Se supone que había agarrado amarilla. Los que vayan a hacer el confitado, háganlo lo más pronto posible. Más cantidad de tiempo para que todo salga. Sí, Nos pedimos muchachos. ¿Qué cosa? el confitado. ¿Listo ya? Confite.